Ella nunca imaginó que una tranquila tarde en la cafetería universitaria se convertiría en su peor pesadilla. El secuestro de Sofía Mendoza ocurriría en menos de 10 minutos, ejecutado con precisión militar por hombres que no sabían que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Lo que estos profesionales no imaginaban, lo que nadie en la Ciudad de México sospechaba, era que habían secuestrado a la sobrina del hombre más peligroso para el crimen organizado, Omar Harfuch, secretario de Seguridad. El sol de mayo se filtraba por las ventanas de la cafetería Reforma, proyectando rectángulos dorados sobre los apuntes de Derecho Constitucional que Sofía repasaba con dedicación. A sus 22 años, tenía la concentración de alguien con propósito claro: terminar la carrera de Derecho con honores y quizás algún día continuar el legado familiar de servicio público que nunca mencionaba a sus compañeros. Su teléfono. Pa vibró contra la mesa. Un mensaje de su madre. ¿Vienes a cenar? Sofía sonrió tecleando una respuesta afirmativa mientras consultaba su reloj. Las 5:40 p.m. Tenía tiempo suficiente para terminar el último capítulo antes de tomar el transporte público hacia el apartamento familiar en Condesa. ¿Alguien más quiere café?, preguntó Daniela, su compañera de estudio, levantándose con la cartera en mano. No, gracias, ya me voy en 15 minutos, respondió Sofía, subrayando un párrafo sobre garantías constitucionales. Cuando Daniela desapareció entre las mesas, Sofía sintió ese extraño hormigueo en la nuca, esa sensación instintiva de estar siendo observada. Levantó la mirada discretamente, escaneando la cafetería medio vacía. Nada inusual, solo estudiantes agotados y el personal limpiando las mesas para el cierre. Guardó sus apuntes metódicamente, cerró su laptop y la deslizó en su mochila negra. La rutina de siempre. 15 minutos después, atravesaba el campus hacia la salida de Insurgentes, mensajeando a su madre sobre qué llevar para la cena. El primer indicio fue el motor acelerado de una camioneta negra. El segundo, el chirrido de llantas sobre asfalto. Sofía apenas tuvo tiempo de levantar la mirada de su teléfono cuando dos hombres con pasamontañas negros aparecieron a su lado, moviéndose con la precisión de depredadores entrenados. «Coopera, y no te lastimamos», murmuró uno, mientras el otro le rodeaba la cintura como si fueran amigos, ocultando la pistola que presionaba contra sus costillas. El tiempo se fragmentó en destellos inconexos. Su mochila arrancada del hombro, un pañuelo presionado contra su boca y nariz, el olor químico invadiendo sus pulmones, la luz dorada del atardecer desvaneciéndose en la oscuridad de la camioneta. Sus últimos pensamientos conscientes fueron para su madre, esperándola para cenar y un extraño destello de claridad. Su tío Omar siempre había temido que este día llegara. Por eso mantenían en secreto su relación familiar. Por eso nunca usaba su apellido completo en la universidad. Mientras la oscuridad la engullía, la camioneta aceleró por Insurgentes, perdiéndose en el tráfico de Ciudad de México. Los secuestradores no hablaban. No había necesidad. La operación había sido rápida, limpia, profesional. Lo que no sabían era que acababan de iniciar una cadena de eventos que sacudiría los cimientos del poder en México. La conciencia regresó a Sofía en oleadas fragmentadas, cada una trayendo consigo nuevas sensaciones: el frío del suelo de concreto contra su mejilla, la humedad que impregnaba el aire, un dolor punzante detrás de sus ojos. Parpadeó en la penumbra, intentando orientarse. Estaba tumbada en una habitación pequeña, apenas iluminada por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Las paredes de cemento rezumaban humedad, creando patrones oscuros que parecían moverse cuando fijaba la vista en ellos. Una puerta metálica, pesada y sin manija interior, bloqueaba la única salida. No había ventanas, solo un pequeño respiradero cerca del techo, demasiado pequeño para considerarlo una vía de escape. 36 horas, pensó, recordando las estadísticas que su tío Omar había mencionado una vez durante una cena familiar. Las primeras 36 horas son críticas en un secuestro.
Nunca imaginó que aquella conversación sería relevante para su propia supervivencia. Voces masculinas se filtraban desde el otro lado de la puerta. Sofía se acercó sigilosamente, presionando su oído contra el metal frío. «No me jodas, Vega. ¿Quieres decir que no verificaste quién era?» La voz era grave, autoritaria, con un tono que helaba la sangre. «Lobo, te lo juro, seguimos exactamente. El perfil. Universitaria, clase media alta, rutina predecible. Nadie mencionó ninguna conexión». Un golpe sordo interrumpió la conversación, seguido por un quejido de dolor. «¿Sabes lo que significa esto? Toda la operación está comprometida». Sofía retrocedió instintivamente cuando escuchó pasos acercándose. Se tumbó rápidamente en el catre metálico en la esquina, fingiendo inconsciencia. La puerta se abrió con un chirrido metálico. La luz del pasillo proyectó una silueta alargada sobre el suelo. Un hombre corpulento entró, seguido por otro más delgado. El primero, Sofía asumió que era el lobo, llevaba una máscara de esquí negra que revelaba solo sus ojos, fríos y calculadores como los de un depredador, evaluando a su presa. «¿Estás seguro que es ella?», preguntó el lobo manteniendo su distancia. El otro hombre se acercó, iluminando el rostro de Sofía con la linterna de su teléfono. Ella mantuvo su respiración constante, los ojos cerrados, cada músculo tensado, bajo una fachada de vulnerabilidad. Sí, es Sofía Mendoza, de la UNAM. Derecho, tercer año. ¿Y su familia? Madre soltera, Teresa Mendoza. Trabaja en administración en un hospital. Ingresos moderados. Apartamento en Condesa. Nada extraordinario. El lobo guardó silencio, evaluando la información. Sofía podía sentir su mirada escrutadora recorriendo su cuerpo inmóvil. «Revisa de nuevo, todo. Hay algo que no encaja». Su voz bajó a un susurro amenazante. «Si descubro que hemos secuestrado a alguien conectado, te desollaré vivo». Salieron, cerrando la puerta con un estruendo metálico que resonó en la pequeña celda. Sofía abrió los ojos, su mente procesando lo que acababa de escuchar. No sabían quién era realmente. No conocían su vínculo familiar con el secretario de Seguridad. Por ahora, esa ignorancia era su única ventaja, pero también significaba algo perturbador. No la habían secuestrado por ser sobrina de Omar Harfuch. La habían elegido al azar, siguiendo un perfil. Un objetivo ordinario para una operación que ahora parecía cualquier cosa menos ordinaria. En la oscuridad de su celda, Sofía comenzó a hacer lo que mejor sabía: analizar. Porque cuando su tío descubriera su desaparición, la verdadera pesadilla comenzaría. No para ella, sino para sus captores. El secretario de Seguridad Pública, Omar Harfuch, estudiaba los mapas de incidencia criminal proyectados en la pared de su oficina cuando el capitán Mendoza entró sin anunciarse. Algo en la expresión del capitán, la rigidez de su mandíbula, la tensión alrededor de sus ojos, hizo que Harfuch supiera inmediatamente que esto no era un informe ordinario. «Señor, necesito hablar con usted en privado», dijo Mendoza, su mirada desviándose hacia los dos analistas que trabajaban en la esquina de la amplia oficina. Harfuch asintió brevemente. «Déjenos». Los analistas recogieron sus tabletas y salieron sin cuestionar. El secretario esperó a que la puerta se cerrara antes de volverse hacia Mendoza. «¿Qué sucede, capitán?» «Señor, hace una hora reportaron la desaparición de una estudiante de la UNAM, Sofía Mendoza». El nombre cayó en la habitación como un disparo silenciado. Harfuch mantuvo su expresión impasible, aunque un músculo se tensó visiblemente en su mandíbula. Años de enfrentamientos con carteles de narcotráfico habían perfeccionado su máscara de control, pero Mendoza, que había servido bajo su mando durante 7 años, detectó el cambio sutil. «Continúe», ordenó Harfuch, su voz deliberadamente neutral mientras se dirigía hacia el ventanal blindado que dominaba el panorama de la ciudad. Testigos reportan que fue abordada por 2 hombres cerca de la salida de insurgentes. Operación rápida, profesional, camioneta suburban negra sin placas. Mendoza consultó su tablet. Su madre reportó su ausencia cuando no llegó a cenar. El protocolo rutinario de personas desaparecidas se activó, pero, al ingresar sus datos al sistema,
Saltó una alerta de seguridad nacional. Mendoza hizo una pausa. «Señor, no sabía que tenía una sobrina». Harfuch permaneció en silencio. Su silueta recortada contra el atardecer de Ciudad de México, una metrópolis donde desaparecían personas diariamente. La diferencia era que esta vez habían elegido a la persona equivocada. Nadie debía saberlo. «Capitán». Harfuch se giró. Su rostro, normalmente sereno, mostraba ahora una furia gélida, calculadora. Hace 12 años, cuando asumí la dirección de la Policía Federal, borré todo registro de mi conexión con mi hermana y su hija. Las reubiqué, cambié sus apellidos. Teresa, mi hermana, entendió el riesgo. Su puño se cerró lentamente. Les he dado guerra sin tregua a los carteles. No quería convertirlas en blancos. Y ahora alguien la tiene. Harfuch presionó un botón en su escritorio. «Activen protocolo Águila», ordenó a la voz que respondió. «Quiero las grabaciones de todas las cámaras en un radio de 5 kilómetros de la UNAM. Rastreen cada suburban negra en la ciudad». Y capitán se volvió hacia Mendoza, con una mirada que había hecho confesar a los criminales más endurecidos. «Esto no sale de esta habitación. Oficialmente es solo otra desaparición. Y extraoficialmente, señor». Harfuch activó una pantalla en su pared revelando un mapa digital de la ciudad con puntos rojos pulsantes. «Extraoficialmente, capitán, vamos a demostrarles por qué me llaman el cazador. Movilice a nuestras unidades encubiertas, contacte a cada informante. Tienen 12 horas para darme un nombre, una ubicación». Mendoza asintió, reconociendo la transformación ante sus ojos. Ya no estaba frente al calculador funcionario público, sino frente al hombre que había liderado las operaciones más letales contra el crimen organizado. «Una cosa más, capitán», añadió Harfuch mientras Mendoza se dirigía a la puerta. «Quien sea que la haya tomado, no sabe quién es ella realmente. Mantengámoslo así mientras podamos». En algún lugar de Ciudad de México, en una celda oscura y húmeda, Sofía Mendoza representaba ahora el error más costoso en la guerra entre el Estado y el narco. Y Omar Harfuch estaba a punto de mostrarle al mundo por qué nunca debieron tocar a su familia. El centro de operaciones bullía con actividad disciplinada. Técnicos analizaban grabaciones de seguridad, especialistas rastreaban señales telefónicas y analistas compilaban informes mientras Harfuch ocupaba el centro, como un general en el campo de batalla. 18 horas habían pasado desde la activación del protocolo Águila, y la impaciencia comenzaba a filtrarse a través de su máscara de control profesional. «Señor», el capitán Mendoza se acercó, sosteniendo un expediente. «Tenemos coincidencia en el reconocimiento facial. La Suburban fue vista en Iztapalapa hace 4 horas». Harfuch asintió, sus ojos nunca abandonando las múltiples pantallas que mostraban mapas de calor de actividades criminales. «¿Algo sobre los perpetradores? Creemos que podría ser parte de la operación de los Sombras. Han realizado 5 secuestros similares en los últimos 3 meses. Estudiantes universitarios, familias de clase media-alta, operaciones limpias, rescates moderados». Un teléfono sonó, interrumpiendo su conversación. La habitación se congeló. Era la línea designada para comunicaciones con secuestradores, redirigida desde el número de Teresa Mendoza. «Inicien el rastreo», ordenó Harfuch mientras Mendoza levantaba el auricular, poniendo la llamada en altavoz. «Familia Mendoza», respondió Mendoza con voz deliberadamente tensa, interpretando el papel de un funcionario menor. «Tienen a alguien que nos pertenece». La voz estaba distorsionada electrónicamente. «Sofía Mendoza, universitaria, cabello castaño, 22 años, a 15 kilómetros de distancia, en una bodega abandonada en los límites de Iztapalapa, el lobo mantenía un teléfono desechable mientras observaba a Vega, quien monitoreaba el rastreo en su computadora portátil. Sofía estaba sentada en Minumesintom, una silla, muñecas atadas, una cámara digital apuntando hacia ella. Se mantenía serena, su mirada analítica estudiando cada movimiento, cada palabra, cada reacción. «Queremos hablar con ella», exigió Mendoza desde el altavoz. El lobo hizo una señal a Vega, quien movió la cámara hacia Sofía.
Mamá, estoy bien, dijo ella con voz clara, siguiendo el protocolo que su tío le había enseñado años atrás. No hagan nada impulsivo, solo sigan sus instrucciones. En el centro de operaciones, Harfuch apretó los puños al escuchar la voz de su sobrina. No había miedo en ella, solo determinación controlada. 5 millones de pesos, continuó él. Lobo, instrucciones para la entrega vendrán. Un momento, lo interrumpió una nueva voz que entró en la llamada. Necesito verificación. Muéstrenme el lunar en su hombro izquierdo. El silencio cayó sobre ambas ubicaciones. En la bodega, el lobo frunció el ceño. Sofía sintió que el aire se espesaba. ¿Quién habla?, exigió el lobo. Omar Harfuch, secretario de Seguridad Pública, y acaban de secuestrar a mi sobrina. Las palabras cayeron como una bomba en la bodega. El lobo retrocedió como si el teléfono hubiera cobrado vida. Los ojos de Vega se ensancharon en pánico mientras tecleaba, frenéticamente verificando la información. Su rostro palideció al confirmar lo inimaginable. «Mierda, es verdad», susurró Vega. «Es su sobrina». El lobo cortó la llamada, su mente calculando frenéticamente las implicaciones. Ya no tenían a una estudiante anónima, tenían a la familia del hombre que había decapitado a 3 carteles en los últimos 2 años. «¡Idiotas!», rugió, derribando una mesa con un golpe. «Nos han condenado a todos». Sofía observó la transformación. El temor en los ojos de sus captores, el pánico que se extendía como veneno entre ellos. El equilibrio de poder acababa de cambiar radicalmente. En el centro de operaciones, Harfuch colgó lentamente el teléfono. «Los tenemos», dijo con una calma escalofriante. «Tienen 90 segundos antes de que identifiquemos su ubicación exacta». El tablero había cambiado. La cacería comenzaba ahora. La mansión se alzaba sobre una colina en las afueras de Santa Fe, sus paredes blancas resplandeciendo bajo el sol poniente como un monumento a la riqueza obtenida con sangre. Guardias armados patrullaban el perímetro con la precisión de soldados profesionales, no de simples matones. El lobo pasó 3 controles de seguridad antes de que lo escoltaran a través de jardines meticulosamente cuidados hasta la terraza donde don Ernesto Vargas esperaba. El patriarca del cartel del Golfo no se levantó cuando el lobo llegó. Permaneció, sentado, contemplando la vista panorámica de la ciudad mientras acariciaba distraídamente a un labrador negro que descansaba junto a él. A sus 62 años, don Ernesto conservaba la apariencia de un empresario respetable. Traje hecho a medida, cabello plateado perfectamente recortado, manos cuidadas que ocultaban el hecho de que habían ordenado cientos de ejecuciones. «Te has metido en un problema considerable», dijo don Ernesto sin preámbulos, su voz suave como terciopelo envolviendo acero. «Harfuch ha movilizado a toda la fuerza policial». El lobo permaneció de pie, consciente de los 2 lugartenientes que flanqueaban la terraza. «Don Ernesto, no teníamos forma de saber que la chica...» «Por supuesto que no». Don Ernesto hizo un gesto desdeñoso. «Porque seguiste el perfil exactamente como te indicamos, una estudiante universitaria cualquiera. Teresa Mendoza, madre soltera, apartamento en Condesa». Giró para mirar directamente a el lobo por primera vez, exactamente como planeamos. La comprensión golpeó a el lobo como un puñetazo al estómago. «Ustedes sabían quién era». Una sonrisa fría se dibujó en el rostro del capo. «Por supuesto, que lo sabíamos. Harfuch ha sido muy cuidadoso ocultando a su familia. Nos tomó 3 años descubrir la conexión, confirmar los patrones, verificar la identidad. Entonces me enviaron a secuestrarla sabiendo que Harfuch vendría por nosotros». Don Ernesto asintió levemente. «El secretario ha sido problemático para nuestras operaciones. Ha rechazado cada oferta, ignorado cada amenaza. Hombres como él solo entienden un lenguaje: la familia». El lobo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No había sido un error. Había sido un sacrificio calculado. «¿Y mis hombres? Estamos quemados. Si Harfuch nos encuentra...» «Cuando Harfuch los encuentre», corrigió don Ernesto con escalofriante precisión, «cumplirán su propósito.
Pero no te preocupes, tu lealtad será recompensada. Uno de los lugartenientes, un hombre con cicatrices que cruzaban su rostro como un mapa de violencia, habló por primera vez. La chica es solo la primera fase. Mientras Harfuch concentra todos sus recursos en encontrarla, nuestras operaciones principales proceden sin obstáculos. ¿Qué quieren que haga?, preguntó el lobo, entendiendo finalmente su papel en esta obra más grande. Don Ernesto se levantó, acercándose para colocar una mano paternal sobre el hombro del lobo. Mantener a la chica viva, seguir moviéndola, hacer creer a Harfuch que está cerca. Su voz bajó a un susurro íntimo. Y cuando llegue el momento, te diremos exactamente qué mensaje enviarle a nuestro querido secretario. El patriarca regresó a su asiento, dando por terminada la audiencia. El lobo se retiró, comprendiendo ahora la magnitud del juego en el que era solo una pieza prescindible. Mientras lo escoltaban fuera de la mansión, su teléfono vibró con las coordenadas de una nueva ubicación para trasladar a Sofía. La trampa no era para la chica, ni siquiera era para el lobo y sus hombres. La verdadera presa siempre había sido Omar Harfuch, y acababan de ponerlo exactamente donde querían, cegado por la desesperación personal en una ciudad que estaba a punto de arder. La nueva celda era más grande que la anterior, pero igualmente opresiva. Paredes de concreto sin ventanas, una colchoneta, delgada en el suelo, un cubo metálico como sanitario improvisado. Lo que había cambiado era la vigilancia. Ya no la dejaban sola por horas. Ahora siempre había alguien observándola, como si temieran que la sobrina de Harfuch pudiera desvanecerse entre las sombras. Sofía se sentó contra la pared, piernas cruzadas, respiración controlada. Tercera ubicación en 2 días. El nerviosismo de sus captores resultaba evidente en cada traslado apresurado, en los susurros tensos que se filtraban a través de la puerta. El descubrimiento de su identidad había transformado un secuestro rutinario en algo mucho más volátil. La puerta se abrió y entró una mujer joven, tal vez unos años mayor que Sofía, cabello negro recogido en una cola severa, complexión delgada pero fibrosa, ojos cautelosos que nunca se detenían demasiado en un punto. Llevaba agua y un sándwich envuelto en plástico. «Tienes 30 minutos», dijo la mujer, colocando la bandeja en el suelo. No llevaba pasamontañas como los demás, solo una pistola semiautomática enfundada en la cadera. «Gracias, Martina», respondió Sofía, observando cómo la mujer se tensaba al escuchar su nombre. «¿Cómo sabes cómo me llamo?». Sofía tomó el agua, bebiendo lentamente. «Te escuché cuando el lobo te llamó anoche, durante la discusión sobre qué hacer conmigo». Martina entrecerró los ojos. «No deberías escuchar conversaciones ajenas. Difícil. No hacerlo cuando gritan a 2 metros de mi celda». Sofía estudió a la mujer catalogando detalles. Las ojeras profundas, la manera en que sus dedos tamborileaban contra su muslo, el crucifijo pequeño y discreto que llevaba al cuello. «No, pareces dormir bien. Supongo que secuestrar a la sobrina del hombre más peligroso de México no estaba en tus planes». «Come y cállate», espetó Martina, pero sin la convicción que pretendía. «Sabes que te están usando como carnada, ¿verdad?». Sofía dio un mordisco al sándwich, manteniendo su voz casual, como si discutiera el clima. «El lobo, Vega, todos, ustedes, son prescindibles». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Martina. «No sabes de qué hablas. Mi tío tiene un expediente sobre cada organización criminal en México. Los sombras son solo peones, Martina. Cuando el lobo habla con sus jefes, te incluyen en esas conversaciones. O te quedas fuera, vigilando a la prisionera». Martina desvió la mirada, confirmando inconscientemente la suposición de Sofía. «Cuando mi tío me encuentre, y sabes que lo hará, ¿quién crees que pagará primero? ¿Los jefes en sus mansiones o los soldados rasos como tú?» Sofía se inclinó ligeramente. «¿Cuánto tiempo llevas con ellos? ¿2 años? ¿3? ¿Vale la pena morir por hombres que ni siquiera te consideran lo suficientemente importante para incluirte en sus planes?» Martina se acercó bruscamente, su mano rozando la pistola. «Suficiente, no intentes manipularme».
No te manipulo, te ofrezco claridad. Sofía mantuvo su mirada firme, sin temor. Mi tío valora la lealtad. También valora la información. Cuando esto termine, habrá dos tipos de personas, las que ayudaron y las que obstaculizaron. La radio en el cinturón de Martina crepitó. El lobo llamaba, exigiendo un informe. Martina respondió brevemente, pero Sofía notó la duda en sus ojos, la semilla plantada. Después que Martina salió, Sofía cerró los ojos, reajustando su estrategia. Los cursos de psicología forense que había tomado como optativas en la Facultad de Derecho resultaban ahora cruciales. Había identificado las grietas en la organización. Martina, la única mujer del grupo, mantenida al margen de las decisiones. Vega, resentido por los constantes desprecios de El Lobo. La tensión creciente entre todos ellos. No era solo una prisionera pasiva esperando rescate. Sofía Mendoza, la sobrina que Omar Harfuch había mantenido en secreto, comenzaba a demostrar que compartía más que lazos sanguíneos con el secretario. Poseía la misma mente estratégica, la misma capacidad para identificar debilidades y explotarlas metódicamente. Mientras sus captores la creían indefensa, ella ya había comenzado a desmantelar su cohesión desde dentro. Un enemigo dividido es un enemigo derrotado, le había enseñado su tío. Y Sofía estaba decidida a poner esa lección en práctica. El Centro de Operaciones Tácticas ocupaba un piso completo en un edificio gubernamental sin distintivos en Polanco. Pantallas cubrían las paredes, mostrando mapas térmicos de la ciudad, redes de vigilancia y flujos de datos en tiempo real. 48 horas habían pasado desde el secuestro de Sofía. 48 horas que habían transformado a Omar Harfuch, del metódico secretario de Seguridad, en un depredador implacable. Tenemos confirmación de 3 ubicaciones, informó el capitán Mendoza, señalando puntos rojos parpadeantes en el mapa digital. Intercepción de comunicaciones indica que los sombras están rotando a la rehén cada 12 horas. Harfuch estudió los patrones de movimiento, su mente procesando variables con frialdad militar. Fuera, la noche envolvía Ciudad de México como un manto protector para ambos bandos. «Están jugando con nosotros», dijo finalmente, su voz controlada ocultando la tormenta interior. «Quieren que dispersemos recursos, dividir nuestros equipos». «¿Cuál es su estrategia, señor?» Harfuch se acercó a la pantalla principal. «Nos han estado observando. Saben que hemos identificado estas 3 ubicaciones, lo que significa que no usarán ninguna de ellas». Sus dedos marcaron un perímetro en el mapa. «Aquí es donde la tienen, radio de 3 kilómetros de sus falsos refugios». Un analista joven recién integrado al equipo habló desde su estación. «Con todo respeto, señor, eso abarca docenas de posibles escondites». La mirada que Harfuch le dirigió hizo que el analista se encogiera visiblemente. «Entonces, reduzca las variables. Los sombras necesitan acceso rápido a rutas de escape, coberturas múltiples, poca presencia policial regular. Aplique estos filtros». El mapa se transformó, revelando 7 ubicaciones potenciales. «Mucho mejor», asintió Harfuch. «Movilicen equipos encubiertos para vigilancia. Sin intervención hasta confirmar la presencia de Sofía». «Comisionado Vázquez al teléfono, señor», anunció una analista de comunicaciones. Harfuch tomó la llamada, en altavoz. «Secretario», la voz del comisionado sonaba tensa. «El ministro quiere saber por qué hay 30 agentes tácticos movilizados sin autorización oficial». «Operativo antidrogas de rutina, comisionado. Documentación en camino». «Harfuch, no me tomes por idiota. Sé que estás tras los sombras y sé por qué». Hubo una pausa significativa. «El ministro quiere que sigas los canales oficiales. Implícate personalmente y comprometes toda la operación». La sala quedó en silencio mientras todos observaban a Harfuch, cuyo rostro permanecía impasible. «Dígale al ministro», respondió con voz helada, «que agradezco su preocupación. La documentación llegará en 1 hora». Cortó la llamada antes de que el comisionado pudiera responder y se volvió hacia Mendoza.
Preparen informes falsos. Operativo antidroga ficticio centrado en Iztapalapa, lejos de nuestro verdadero objetivo. Señor, Mendoza bajó la voz. Si continuamos sin autorización oficial, esta es mi sobrina, capitán. Por primera vez, una grieta apareció en la fachada profesional de Harfuch. Si alguien intenta obstaculizarnos, lo apartaré, no importa su rango. En las calles de Azcapotzalco, una zona industrial desatendida, 3 vehículos sin distintivos se deslizaban como sombras entre almacenes abandonados. Dentro, agentes tácticos verificaban equipamiento con la meticulosidad de cirujanos preparando instrumentos. «Tenemos movimiento», informó una voz femenina a través del comunicador de Harfuch, quien supervisaba personalmente desde un vehículo de comando móvil. Suburban negra entrando al objetivo 4. 2 ocupantes visibles, posiblemente más en el interior. Harfuch sintió ese instinto depredador que había guiado sus operaciones más exitosas contra los carteles. Mantengan posiciones, confirmen identidad de ocupantes. Mientras la ciudad dormía, 2 fuerzas se preparaban para un enfrentamiento inevitable. Harfuch había convertido la búsqueda de su sobrina en una operación quirúrgicamente precisa, desplegando recursos que ni siquiera el ministro conocía, activando redes de informantes que solo respondían ante él. Pero mientras observaba los movimientos en el tablero digital, una pregunta persistente acechaba en los rincones de su mente estratégica. ¿Por qué los Sombras, una organización relativamente menor, se arriesgaría a provocar la ira del hombre que había desmantelado operaciones criminales mucho más poderosas? La respuesta se ocultaba en las sombras, esperando para emboscar incluso al cazador más avesado. El almacén abandonado en Azcapotzalco vibraba con tensión. El lobo paseaba entre cajas apiladas mientras Vega monitoreaba las cámaras de seguridad improvisadas. 3 traslados en menos de 2 días habían desgastado a su equipo. La sobrina del secretario permanecía en un cuarto trasero, vigilada por Martina, quien mostraba una inquietud creciente desde sus conversaciones con la cautiva. «Están cerrando el círculo», murmuró Vega, señalando los monitores. «Movimiento. Sospechoso en el perímetro norte. Vehículos sin distintivos». El teléfono encriptado del lobo vibró. Sin identificador, pero sabía exactamente quién llamaba. «Tienen tu ubicación», dijo la voz de don Ernesto sin preámbulos. «Equipos tácticos a 3 cuadras. Tienes 15 minutos». El pánico amenazó con apoderarse del lobo, pero lo suprimió bajo años de disciplina criminal. «Necesitamos apoyo. La extracción de emergencia». «No habrá extracción», lo interrumpió don Ernesto con frialdad clínica. «Muévanse al punto de contingencia Delta. Alguien los contactará allí». La llamada terminó abruptamente. El lobo sintió que las paredes se estrechaban a su alrededor. Algo estaba mal. Delta era una trampa mortal, un solo acceso, sin rutas de escape secundarias. Perfecto para una emboscada. A 15 kilómetros de distancia, en un despacho minimalista en la Secretaría de Gobernación, el comisionado Alberto Vázquez contemplaba Ciudad de México a través de cristales blindados. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Solo una persona en todo el edificio tenía esa prerrogativa. «El operativo de Harfuch avanza hacia Azcapotzalco», informó el subsecretario Rivero, un hombre calvo de ojos inexpresivos. «Tiene agentes no autorizados desplegados en 7 ubicaciones diferentes». Vázquez no se volvió. «¿Sabe sobre nuestra conexión?» «Imposible. Esa información está compartimentada al más alto nivel». Rivero colocó una tableta sobre el escritorio. «Pero está movilizando recursos que ni siquiera nosotros sabíamos que tenía. Redes de informantes independientes, equipos tácticos fuera del registro oficial». «Siempre fue demasiado independiente», murmuró Vázquez. «Demasiado incorruptible». «Don». Ernesto pregunta si deberíamos intervenir directamente. Ahora Vázquez se giró, sus facciones aristocráticas endureciéndose. «Dile a tu empleador que mantengo mi palabra. Harfuch será neutralizado, pero a mi manera. Interferir ahora levantaría sospechas que ni siquiera él podría silenciar». En el almacén, el lobo reunió a su equipo. «Cambio de planes. Nos dividimos.
Martina, tú y Cruz llevan a la chica al punto Delta. Vega y yo estableceremos una distracción aquí. Algo en su tono alertó a Vega. ¿Por qué Delta? Ese lugar es una ratonera. Son órdenes directas. El lobo evitó su mirada, un gesto que no pasó desapercibido para su lugarteniente. Vega se acercó bajando la voz. Nos están sacrificando, ¿verdad? Somos prescindibles. El lobo no respondió. Confirmación suficiente. 7 años de lealtad al cartel, y ahora eran peones desechables en un juego más grande que apenas comenzaban a vislumbrar. En el centro de operaciones tácticas, un analista se acercó a Harfuch con expresión confundida. Señor, acabo de interceptar una comunicación interna de la Secretaría de Gobernación. Han ordenado a todas las unidades policiales regulares mantenerse fuera de Azcapotzalco durante las próximas 3 horas. Harfuch levantó la vista bruscamente. ¿Quién firmó esa orden? El comisionado Vázquez, señor. Código de autorización ministerial. Mendoza y Harfuch intercambiaron miradas. Una orden así solo podía significar una cosa. Alguien del más alto nivel gubernamental estaba implicado. Modifiquen el plan, ordenó Harfuch. Esto ya no es solo un secuestro, es una trampa. Su mente conectó los puntos con velocidad militar. Quieren que encuentre a Sofía en circunstancias específicas, controladas. El tablero completo comenzaba a revelarse. No solo enfrentaba a los sombras o al cartel del Golfo, estaba luchando contra una hidra cuyas cabezas se extendían hasta los más altos niveles del gobierno que él mismo servía. Y en algún lugar de la ciudad, su sobrina seguía siendo la pieza central de un juego mortal cuyo verdadero objetivo apenas comenzaba a comprender. Sofía contaba los pasos de Martina mientras la secuestradora recorría el perímetro de su celda improvisada. 22 pasos, vuelta. Pausa de 3 segundos mirando hacia la puerta. 22 pasos de regreso. Un patrón que revelaba más de lo que su captora imaginaba. Nerviosismo creciente, vigilancia dividida, decisión inminente. Las últimas horas habían traído un cambio palpable en la atmósfera. Gritos amortiguados, carreras apresuradas, el inconfundible sonido de armas siendo preparadas. Algo había alterado el equilibrio de poder entre sus captores. Están planeando abandonarte, dijo Sofía, rompiendo el tenso silencio. El lobo y los demás te dejarán con la responsabilidad. Martina se detuvo, su mano instintivamente tocando el crucifijo en su cuello. Cállate. Punto Delta. Lo escuché claramente. Sofía mantuvo su voz baja calculada. Es una trampa, ¿verdad? Un lugar para sacrificar peones prescindibles. La secuestradora avanzó bruscamente, inclinándose hasta quedar a centímetros del rostro de Sofía. No sabes nada. Sé que hay 3 tipos de personas en organizaciones como esta: los que dan órdenes, los que mueren siguiéndolas, y los suficientemente inteligentes para reconocer cuándo saltar del barco que se hunde. Sofía sostuvo su mirada sin parpadear. ¿Cuál eres tú, Martina? Un estruendo distante sacudió el edificio. Gritos, órdenes contradictorias, el inconfundible crepitar de disparos automáticos. Se acabó el tiempo, murmuró Sofía. Martina verificó su arma, su respiración acelerada traicionando el pánico bajo su fachada profesional. Tras un momento que pareció eterno, tomó una decisión. «Levántate», ordenó cortando las ataduras de Sofía con un cuchillo táctico. «Una oportunidad. Si intentas algo, te disparo». Avanzaron por un pasillo estrecho y maloliente. Sofía memorizaba cada giro, cada puerta, calculando distancias y posibles rutas de escape. No era la primera vez que observaba planos de edificios tácticos. Su tío le había enseñado a analizar espacios desde que tenía 12 años. Por si acaso, había dicho él. «Por aquí», susurró Martina guiándola hacia una salida trasera. Cruz vigila la entrada principal. El lobo y Vega están en el lado este creando una distracción. Alcanzaron una puerta metálica oxidada. Martina la abrió con cautela, revelando un callejón estrecho entre almacenes abandonados. La noche de Ciudad de México las envolvió, húmeda y amenazante. «¿Por qué me ayudas?»,
Preguntó Sofía mientras avanzaban agachadas entre contenedores de basura. «Porque tenías razón», respondió Martina sin mirarla. «Somos desechables. Escuché a El Lobo. Delta es una emboscada, pero no de tu tío, de don Ernesto. Un disparo. Resonó demasiado cerca. Ambas se congelaron. Sombras se movían al final del callejón. ¡Ahí!», gritó una voz masculina. Cruz apareció, su silueta recortada contra la débil luz de una farola distante. «Martina, traidora». Todo ocurrió en fracciones de segundo. Cruz levantando su arma. Martina empujando a Sofía hacia un hueco entre edificios. El estallido ensordecedor del disparo. Sofía reaccionó por instinto, agarrando un trozo de metal oxidado del suelo y lanzándose contra Cruz mientras éste recargaba. El impacto fue brutal. Cruz cayó hacia atrás, sorprendido por la ferocidad del ataque. Sofía golpeó nuevamente. Años de clases de defensa personal, otra precaución insistida por su tío, guiando sus movimientos. Martina disparó 2 veces. Cruz se desplomó. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como los disparos. «Corre», ordenó Martina, señalando hacia el este. 3 cuadras en esa dirección hay una avenida principal. Busca un teléfono, contacta a tu tío. «Ven conmigo», ofreció Sofía. «Mi tío puede protegerte». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Martina. Muy tarde para eso. Más disparos resonaron. Desde el edificio principal, El Lobo apareció en la entrada del callejón, su silueta inconfundible recortada contra las luces de emergencia. «¡Corre!», gritó Martina, empujando a Sofía hacia la oscuridad mientras se giraba para enfrentar a Indo, el lobo. Sofía corrió, cada paso alejándola de la cautividad y acercándola a la libertad. Ya no era la víctima pasiva que habían secuestrado en la universidad. Era una sobreviviente, una estratega, la sobrina de Omar Harfuch, y mientras corría por las calles nocturnas de Ciudad de México, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La zona industrial de Vallejo se extendía como un cementerio de la era industrial mexicana. Naves abandonadas, esqueletos metálicos oxidados y calles desiertas creaban un perfecto campo de batalla urbano. El Punto Delta, una antigua fábrica textil de 3 pisos, destacaba como una fortaleza sombría bajo la luz mortecina del amanecer. Harfuch observaba el edificio a través de binoculares tácticos desde su posición encubierta a 200 metros. 4 equipos de fuerzas especiales se habían desplegado estratégicamente, invisibles entre las sombras. La llamada de Sofía había llegado hace 30 minutos. Había escapado, pero Martina, la secuestradora convertida en aliada inesperada, estaba retenida en Delta. «Confirmación visual», reportó un francotirador a través del comunicador. «Objetivo primario en el 2º piso, sector este. El Lobo y 3 hombres armados». «¿Sofía?», preguntó Harfuch, su voz profesional ocultando la tormenta interior. Acercándose por el flanco sur, como ordenó, «Equipo 2 la tiene a la vista». Harfuch repasó mentalmente el tablero táctico. La situación tenía todos los elementos de una resolución exitosa, y precisamente eso lo inquietaba. Demasiado conveniente. El comisionado Vázquez sabía de esta operación. La corrupción en los niveles más altos significaba que cada paso podía ser una trampa. «Todas las unidades mantengan posiciones», ordenó. «Hay algo que no encaja». En ese instante su teléfono vibró. Mensaje encriptado de un informante dentro de la Secretaría de Gobernación. «Segundo equipo táctico no autorizado en ruta a su posición. No son nuestros». La comprensión golpeó a Harfuch con claridad brutal. «Es una emboscada doble», murmuró. «No solo para nosotros, para todos». Dentro del edificio, El Lobo vigilaba los monitores improvisados, consciente de que su posición estaba comprometida. Martina yacía inconsciente en el suelo, pagando el precio de su traición con golpes metódicos. Su lealtad a la cautiva le había costado caro, pero aún servía un propósito: atraer a Harfuch exactamente donde don Ernesto quería. «Están aquí», informó Vega, el último de sus hombres que permanecía leal. «Perímetro completo. Es el fin, jefe». El Lobo asintió,
resignado, pero no derrotado. Siempre lo fue, desde que nos asignaron a la chica. Un sonido metálico resonó desde el piso inferior. Pasos coordinados, profesionales. No eran los hombres de Harfuch. ¿Quiénes son?, susurró Vega. La limpieza, respondió el lobo con amarga comprensión. Don Ernesto nunca planeó que sobreviviéramos. Fuera, Sofía avanzaba cautelosamente hacia el punto de extracción designado por su tío. La adrenalina había cedido paso a una claridad estratégica que fluía en su sangre como herencia familiar. Cada paso calculado, cada sentido alerta. Fue entonces cuando lo vio. Un segundo equipo táctico desplegándose desde vehículos sin marcas oficiales. No se movían como las fuerzas de su tío. Harfuch detectó el mismo movimiento. «Cambio de planes», ordenó. «Están intentando eliminarnos. A todos. Crear un incidente que justifique mi destitución y encubra toda la operación». Una camioneta negra con cristales blindados se detuvo en el límite del perímetro. El corazón de Harfuch dio un vuelco al reconocer al pasajero que descendía con elegancia estudiada. «Don Ernesto está aquí», informó el francotirador, «con escolta personal. Y, señor, el comisionado Vázquez acaba de llegar en un segundo. Vehículo». Las piezas encajaron como un rompecabezas macabro. No era solo un secuestro, ni siquiera una trampa para desprestigiar al incorruptible secretario de Seguridad. Era una purga completa, eliminar a los sombras que sabían demasiado, a Harfuch que estorbaba, y probablemente al propio comisionado, cuya utilidad terminaba hoy. Dentro del edificio, una serie de disparos rompió el tenso silencio. El lobo había encontrado a sus ejecutores. «Sofía, cúbrete», ordenó Harfuch por el comunicador. «Esto es más grande de lo que pensábamos». En ese preciso instante, don Ernesto levantó la vista directamente hacia la posición oculta de Harfuch, como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarlo. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro mientras levantaba un teléfono. Una explosión masiva sacudió el flanco este del edificio, exactamente donde no había nadie desplegado. La distracción perfecta. El caos controlado se desató mientras 3 facciones distintas convertían la zona industrial en un campo de batalla. Y en medio de todo, Sofía Mendoza comprendió que su escape no había sido un triunfo, sino el gatillo que todos esperaban para iniciar este sangriento final. El hospital militar dentro de Campo Marte representaba el epítome de la seguridad gubernamental. Acceso restringido, guardias armados en cada entrada, protocolos antiterroristas activos. En una habitación privada del tercer piso, Sofía Mendoza observaba la Ciudad de México a través de cristales blindados, su reflejo mostrando los vestigios de su ordeal. Un corte sobre la ceja izquierda, moretones desvaneciéndose en tonos amarillentos, sombras bajo los ojos que hablaban de noches intranquilas. 3 días habían pasado desde el enfrentamiento en Vallejo, 3 días de declaraciones oficiales contradictorias, reportes mediáticos fragmentados y silencios institucionales significativos. La puerta se abrió sin previo aviso. Omar Harfuch entró, impecable en su traje oscuro, a pesar de la venda discreta, que asomaba bajo su manga izquierda. La herida de bala había sido superficial, pero suficiente para alimentar especulaciones mediáticas. «Deberías estar descansando», dijo Sofía, estudiando el rostro de su tío. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían haberse profundizado en la última semana. «Lo mismo podría decirte». Harfuch se acercó, colocándose junto a ella frente a la ventana. «Los médicos dicen que podrás irte mañana. Tu madre llegará esta noche desde el refugio en Querétaro». El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas, de conversaciones postergadas durante años. La profesión de Harfuch había mantenido una distancia calculada entre ellos, un muro protector que ahora se desmoronaba bajo el peso de los eventos recientes. «Vi el comunicado oficial», comentó Sofía finalmente. «Operación exitosa contra célula criminal. Ni una palabra sobre el comisionado Vázquez o don Ernesto». Harfuch asintió, su expresión indescifrable. «Política».
El presidente no puede permitirse un escándalo de corrupción al más alto nivel, no con las elecciones tan cerca. ¿Y la verdad? ¿Simplemente desaparece? La verdad, Harfuch exhaló lentamente, es compleja. Vázquez está en licencia indefinida, mientras la investigación interna procede discretamente. Don Ernesto escapó en el caos, pero su organización ha sido severamente comprometida. ¿Y el lobo? Sobrevivió. Ahora está bajo protección especial a cambio de su testimonio. Sofía procesó la información, aplicando el mismo análisis metodológico que había utilizado para sobrevivir durante su cautiverio. No ha terminado, ¿verdad? Hay más personas involucradas. La mirada que Harfuch le dirigió contenía una mezcla de orgullo y pesar. Siempre fuiste la más brillante de la familia. Tomó asiento en el sillón junto a la cama, súbitamente, pareciendo más un tío que un funcionario público. La red es extensa. Banqueros, políticos, empresarios. Don Ernesto es solo un nodo en un sistema más grande. Por eso mantenías la distancia, comprendió Sofía. No solo por protegernos, para que nadie pudiera usarnos contra ti. Y aún así lo hicieron. Un golpe discreto en la puerta interrumpió el momento. El capitán Mendoza asomó la cabeza, su expresión comunicando urgencia profesional. Señor, el ministro solicita su presencia inmediata. La situación con la prensa se está complicando. Harfuch asintió, pero no se levantó inmediatamente. En cambio tomó la mano de Sofía, un gesto inusitadamente personal. Lo que hiciste, tu escape, tu resistencia, fue extraordinario. Tienes los instintos y la inteligencia para ser como tú, completó ella, una pequeña sonrisa iluminando su rostro cansado. Para ser mejor, corrigió él. En las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad, el equipo de crisis monitoreaba la cobertura mediática mientras preparaba comunicados cuidadosamente redactados. La versión oficial, una operación contra el crimen organizado, dominaba los titulares, pero en los rincones oscuros de Internet, teorías alternativas comenzaban a surgir. Fotografías borrosas del comisionado en Vallejo, especulaciones sobre pugnas internas en los niveles más altos del gobierno. Harfuch recorrió los pasillos del poder con la precisión de quien conoce tanto sus fortalezas como sus trampas. Los saludos respetuosos de subordinados ahora venían acompañados de miradas evaluativas. Su posición se había fortalecido tras el éxito operativo, pero también había desafiado abiertamente estructuras corruptas que se extendían como raíces venenosas a través de las instituciones. Mientras tanto, en la habitación de hospital, Sofía recibía un mensaje encriptado en el teléfono, seguro que su tío le había proporcionado. Una advertencia de una fuente anónima. La red sigue activa. Esto no ha terminado. La conexión entre tío y sobrina se había reconstruido en 1900, el fuego de la crisis, pero ambos sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. La sombra de la conspiración seguía extendiéndose sobre ellos, amenazando no solo sus vidas, sino los cimientos mismos de las instituciones que juraron proteger. 3 meses después del enfrentamiento en Vallejo, la sala especializada del Tribunal Superior de Justicia presentaba un ambiente de tensión apenas contenida. Guardias armados vigilaban cada entrada, mientras fiscales y abogados defensores preparaban sus argumentos finales. En el banquillo de los acusados, el comisionado Vázquez mantenía su fachada de dignidad institucional a pesar de las esposas que apresaban sus muñecas. Sofía observaba desde la galería, su expresión serena ocultando el torbellino interior. A su lado, Teresa Mendoza, su madre, apretaba discretamente su mano cada vez que el nombre de su hija aparecía en los testimonios. La cicatriz sobre la ceja izquierda de Sofía había sanado, pero otras marcas, invisibles, persistían. El acusado no actuó solo, declaraba el fiscal especial. Las evidencias demuestran una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno, comprometiendo la seguridad nacional y el Estado de Derecho. Lo que no mencionaba el fiscal, lo que permanecía en expedientes clasificados, era cómo esa red había sido sistemáticamente desmantelada durante los últimos 3 meses. Operativos silenciosos, dimisiones repentinas,
algunas muertes convenientemente accidentales. La maquinaria del Estado limpiándose desde dentro. En las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad, Omar Harfuch revisaba los últimos informes sobre la localización de don Ernesto. El capo había huido a Centroamérica, pero su imperio se desmoronaba día tras día. Sus cuentas congeladas, sus propiedades confiscadas, sus aliados políticos caídos en desgracia o muertos. Confirmación desde Guatemala, informó el capitán Mendoza, ahora ascendido a comandante. Nuestro informante tiene visual del objetivo. Harfuch asintió. La operación internacional estaba lista, solo esperando su autorización final. Extradición, oficial o extracción encubierta, ambas opciones estaban sobre la mesa. Proceda, ordenó finalmente. Quiero a don Ernesto en suelo mexicano antes del domingo. El apartamento de la familia Mendoza en Condesa había sido reemplazado por una casa discreta en Coyoacán, con sistemas de seguridad de estado del arte camuflados bajo una fachada tradicional. En el jardín trasero, bajo la sombra de un ahuehuete centenario, Sofía recibía a su visitante inesperada. «Nunca pensé volver a verte», comentó mientras servía té a Martina, la ex secuestradora, cuyo testimonio había sido crucial en el juicio contra Vázquez. «El programa de protección a testigos tiene sus ventajas», respondió Martina, tocando inconscientemente el crucifijo que aún llevaba al cuello. «Nueva identidad, nuevo comienzo». «¿Valió la pena?», preguntó Sofía, refiriéndose a la traición que había cambiado el curso de los eventos aquel día en el almacén. Martina observó las cicatrices en sus propias manos. Algunas decisiones no se toman pensando en el costo, sino en poder seguir mirándote al espejo cada mañana. El teléfono de Sofía vibró. Mensaje encriptado de su tío. Operación completada. Paquete asegurado. Las noticias llegarían mañana. A los medios. Don Ernesto Vargas, capturado en operativo conjunto con autoridades centroamericanas. El último eslabón principal de la cadena que había amenazado no solo a su familia, sino a la integridad institucional del país. Esa noche, reunidos en la sala familiar, Omar Harfuch observaba a su hermana y sobrina con una mezcla de orgullo y melancólica satisfacción. La distancia que había impuesto durante años, el sacrificio de los lazos familiares en nombre de la seguridad, ahora parecía un precio innecesariamente alto. «La universidad me ha aceptado para terminar la carrera», comentó Sofía durante la cena, «pero estoy considerando cambiar a criminología». Harfuch no mostró sorpresa. Había visto la transformación en su sobrina. La estudiante brillante pero protegida se había convertido en una estratega por derecho propio, forjada en la adversidad. «Cualquier decisión que tomes», respondió, «ya has demostrado de qué estás hecha». «Aprendí del mejor», sonrió ella, el brillo en sus ojos revelando una complicidad que trascendía las palabras. En la terraza posterior, bajo el cielo estrellado de la capital mexicana, tío y sobrina contemplaban la ciudad que habían defendido, cada uno a su manera. La conspiración que había intentado destruirlos había logrado lo contrario: fortalecer vínculos familiares que ninguna amenaza futura podría romper. Ciudad de México seguía siendo un laberinto de luces y sombras, de peligros y promesas, pero en esta noche, al menos, la justicia había prevalecido. No perfecta ni completa, nunca lo era, pero suficiente para permitir que una familia fragmentada finalmente sanara sus heridas, y mientras la ciudad continuaba su ritmo incesante, alrededor de ellos, Omar Harfuch y Sofía Mendoza sabían que esta victoria no era el final, sino un nuevo comienzo. Las cicatrices persistirían, los enemigos eventualmente regresarían bajo nuevas formas, pero ahora enfrentarían lo que viniera, no como individuos aislados, sino como lo que siempre debieron ser: familia.